Hola a todos. En esta lección vamos a crear el conector a la base de datos. Es decir, vamos a escribir el código para que se conecte a la base de datos y a partir de ahí poder interactuar. Es importante que en la carpeta del proyecto, donde tenemos el ejecutable, tengan junto al ejecutable la base de datos que ya habíamos creado. Y en el caso de Windows, que tengan la librería SQLite 3DLL para que mi ejecutable se pueda conectar con mi base de datos. Vamos a tomar la unidad database.com que habíamos creado. Presten atención y agreguen las bibliotecas en caso de que les falte alguna. Y como vamos a trabajar con orientación a objetos, vamos a crear una clase que se va a llamar tConnection y va a tener elementos privados y públicos. Dentro de los privados voy a necesitar un atributo fcom, que este va a ser tsqlite3connection para manipular mi conexión. Voy a tener ftrans para manipular tsqlite para manipular las transacciones. Las transacciones son los procesos que yo envío a una base de datos. Es decir, genero mi consulta y cuando la mando a la base de datos para realizar la consulta, esa sería la transacción. Vamos a tener un constructor y vamos a tener un destructor. Muy bien. Voy a crear la estructura y aquí vamos a tener en el constructor abrir la conexión y en el destructor cerrar la conexión. Entonces vamos a comenzar a procesar. En la parte donde voy a crear la conexión voy a crear mi propiedad o mi conector a la base de datos. Entonces aquí voy a aprovechar fcon y le voy a definir tsqlite connection, lo voy a crear y no le voy a pasar ningún parámetro o ningún componente. Entonces va a quedar simplemente con nil. Ftrans para realizar las transacciones también lo voy a crear, tsql transaction, y en el create acá le voy a pasar un evento. El componente que paso aquí adentro es el enlace que va a tener este ftrans. Este ftrans va a estar trabajando con conexión. Entonces voy a tomar fcon y se lo voy a pasar como parámetros. Entonces creo la conexión que no depende de nadie y creo la transacción que depende directamente de la conexión. Es decir, está dentro de la conexión. Y en la parte de cerrar la conexión, lo que voy a hacer es free and nil para liberar totalmente fcon. Bien, y aquí le vamos a agregar este, lo vamos a crear de nuevo porque aquí me faltó agregar la herencia a las funcionalidades de cerrar un elemento, cerrar base de datos. Aquí lo que voy a hacer es fcon.free y lo libero para hacerlo más sencillo. Ahora vamos a ajustar los parámetros de mi conexión. Entonces vamos a crear un evento privado que va a ser un procedimiento y va a decir config con shift control C y aquí vamos a poner parámetros de conexión, es decir, los ajustes que va a tener mi base de datos. Vamos a usar un with, vamos a trabajar con fcon, begin y end, y aquí vamos a ajustar. En primer lugar, database name, es
decir, el nombre, ¿sí? Esto es ubicación de la base de datos. Voy a esconder para que se vea mejor. Ahora le vamos a pasar como parámetro el transaction, que va a ser ftrans, dijimos. Y le vamos a decir que, bien, aquí tengo connected con doble N. Le voy a decir que una vez que procesó eso, que se conecte. Y aquí debo pasarle el nombre de mi base de datos. Voy a buscar, voy a copiar el nombre. Bueno, y vamos a pegar el nombre. En el caso de que estén en Windows y en Linux, si la base de datos está en el mismo lugar junto al ejecutable, no necesito agregar más parámetros. Pero aquí voy a agregar un parámetro más para asegurarme de que tome la base de datos desde el lugar junto a mi ejecutable. Entonces voy a poner extract FileDir. Esta es una función que me extrae la ruta, es decir, si estoy en la carpeta c:// mi programa y el programa se llama programa.exe, lo que me va a extraer es c:// mi programa. Y le debo pasar un parámetro especial para str, que esto hace referencia a mi aplicación, específicamente o puntualmente a mi aplicación. Es decir, extrae el directorio de donde está mi ejecutable. Y voy a poner un comentario. Esto sería mi ejecutable. Bien, entonces extrae la carpeta o la ubicación de mi ejecutable y aquí le voy a sumar una función que se llama pathDelimit, y esto es para agregar el separador. Porque si yo estoy en Linux voy a tener barra mi programa barra programa. Si estoy en Windows voy a tener, por ejemplo, c:// mi prog barra prog.exe. En el caso de Windows, la barra va para un lado y en el caso de Windows la barra va para otro lado. Entonces, este parámetro de acá lo que hace es, dependiendo del sistema operativo en el que estoy, el tipo de barra que va a utilizar. Por eso lo pongo y no pongo barra tienda directamente. Muy bien, ya tengo todo listo. Ahora lo que me estaría faltando sería probar mi conexión. Entonces voy a crear una función que se va a llamar getCon y que me va a devolver un TSQL query. Un TSQL3 connection. Control Shift y C. Muy bien, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a usar una variable data que va a ser de tipo booleano. Entonces le voy a decir que data va a ser igual a fcom.open.connect. Este connected me da un booleano, un verdadero o falso. Entonces aquí voy a hacer un result y voy a devolver el data. Y voy a cambiar aquí el tipo de datos, va a ser un booleano. Bien, ahora sí, me voy a la página principal. Voy a seleccionar un botón, le voy a poner testdb. Hago doble clic para crear el evento y aquí voy a hacer un test de bus de conexión. Previo a esto me voy a ir a fuente, voy a agregar mi unidad DB conexión a la interfaz y aquí voy a crear un evento con
va a ser igual a tConnection. Y vamos a usar un try. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que vamos a crear tConnection.create. Esto crea la conexión. Y abajo un con.free para liberar la conexión. Vamos a agregar un test que va a ser de tipo booleano. Y a este test vamos a poner test va a ser igual a getCon. Y aquí vamos a hacer if test, o sea, si test es verdadero, then, y un mensaje. La conexión ha sido exitosa. Y le vamos a poner un else y otro mensaje. No se pudo conectar. Esto es para probar a ver si funciona. Creo que me está faltando algo, pero ya vamos a eso. Muy bien, le voy a hacer un clic en test y me va a decir no se pudo conectar. Básicamente puede tener que ver, voy a ir a la conexión y he creado los parámetros de conexión por separado, pero no los estoy aplicando. Así que aquí en el create le voy a poner config.com. Es decir, una vez que creo los dos elementos, que me aplique la configuración. Vamos a probar nuevamente. Muy bien. Probar test de conexión y la conexión ha sido exitosa. Quiere decir que ya me estoy conectando a mi base de datos para poder trabajar con todos los elementos. A partir de aquí ya tenemos que empezar a rellenar los formularios y a interactuar. Muy bien, los espero la próxima clase.